haremos a través de un recorrido por una de las regiones con mayor tradición e historia, Santa Fe de la Laguna. Vengan, vamos a conocerlo. Este lugar pertenece al municipio de Quiroga, con categoría de tenencia. La gran tradición se puede rastrear hasta la relación de Michoacán, donde lo encontramos por el nombre de Guameo. Sin embargo, no fue que hasta el siglo XVI Santa Fe de la Laguna surgió como un lugar muy importante gracias a Don Vasco de Quiroga, el cual pacificó la región con amor y respeto con los indígenas. Para 1533 surgió el hospital. En este se llevaban a cabo oficios que enseñaban a los niños. El naciente poblado contaba con el apoyo del rey, quien al enterarse, gracias a Don Vasco de Quiroga, quien era muy amigo de él, de la obra que estos emprendían, decidió mandarles una cédula real en 1534, además de que se mencionaba a Don Pedro, gobernador de aquella zona, y a los otros indígenas fundadores del pueblo. También se le pedía al corregidor de Michoacán que brindara todas las facilidades para la construcción y mantenimiento del hospital. Tiempo después, la población pasó a ser muy disputada, ya que el encomendero Juan Infante quería el territorio para él, pero una vez más, Vasco de Quiroga entró a la defensa, porque a él le preocupaba mucho que la voracidad y ambición de algunos españoles corrompieran el espíritu cristiano recién infundado en los naturalistas. Para finales del siglo XVIII, Santa Fe de la Laguna ya contaba con sus casas curales en muy buenas condiciones, casas reales, una cárcel y una escuela. Además de que los habitantes se dedican a la pesca, a la agricultura, a la venta de frutas y a la elaboración de bateas de madera y aceite de higuerilla. Una de las principales construcciones es la parroquia de San Nicolás de Bari, ya que cuando Don Vasco de Quiroga llegó, tuvo que fundar la parroquia. Y se llama San Nicolás de Bari, ya que Don Vasco de Quiroga era muy devoto de este santo. La construcción que podemos apreciar es del siglo XVIII y XIX. La portada es de 2 niveles y tiene un estilo neoclásico. Se compone de un arco de 3 centros flanqueado por 2 pilastras dóricas de fuste estriado. Más arriba encontramos un entablamento con triglifos y en el centro se encuentra la ventana coral. Enseguida, el marco moldurado remata con un frontón triangular roto, adornado con círculos y figuras vegetales. Después, podemos observar la mitra episcopal sobre nubes, símbolo que representa a San Nicolás Obispo. Finalmente, el frontis termina en forma triangular y es coronado por una cruz. La torre, también de estilo neoclásico, realza la magnitud de la construcción, dotándola de una personalidad muy imponente. A cada lado podemos encontrar portadas laterales también de estilo barroco, lo cual nos indica que la portada principal fue construida posteriormente. El interior del templo nos muestra un sobrio estilo neoclásico, el cual lo podemos observar en sus 5 retablos. El principal, el altar mayor, donde el Cristo de la Exaltación custodia el lugar. Este está tallado en piedra policromada, mientras que los demás están tallados en pasta de caña. El hospital y la capilla de Nuestra Señora del Rosario desapareció por el paso del tiempo y no fue hasta 1896 cuando se construyó de nuevo con un estilo neoclásico. El historiador Tuzón nos comenta que se parece mucho al original. El interior de este lugar resguarda bastantes reliquias de Tatabasco, que son tesoros inigualables de nuestra historia. Vengan, vamos a conocerlos.
Este bello pueblo sigue conservando sus tradiciones. Parece que no pasa el tiempo desde que Don Vasco de Quiroga caminaba por sus calles. En cada elemento artesanal, en cada actividad y sobre todo en la identidad que cobija este lugar, se siente el recuerdo de Don Vasco. En este lugar es muy raro que se escuche hablar el español, pues predomina el purépecha. Agradecemos al Mezcal Zipicuá por su colaboración en la realización de este video. Esto es Santa Fe de la Laguna, un sitio mágico donde la historia se vive, se siente y se respira en cada uno de sus rincones, donde las tradiciones y el recuerdo del Michoacán de Quiroga se plasma en cada uno de sus habitantes, los cuales con una sonrisa en el rostro nos invitan a conocer más sobre nuestro pasado y presente. Un lugar que sin duda tienes que conocer. ¡Vive tu aventura!